Buenos días chicos, comparto la última parte de la creación de un CRUD con JavaScript desde el servidor. Continuamos creando la interfaz en nuestro archivo index.exjs por medio de HTML, JavaScript y Bootstrap. Utilizamos una clase FormGroup para contener un text area para la descripción y un botón que nos permita guardar el nuevo documento en MongoDB. Recuerden que todo esto, al menos hasta ahora, es solo la interfaz. Utilizando los conocimientos adquiridos de otros submódulos, creamos una tabla y le introducimos una fila con los encabezados número, título, descripción y operación, haciendo uso siempre de las clases Bootstrap. Estas clases las pueden encontrar fácilmente en la página oficial, muchas de ellas se pueden copiar y pegar. Establecemos la acción del botón utilizando por primera vez nuestras rutas o routes por medio de un método POST, concepto que ya vimos en el primer parcial del curso, pero que se utiliza para intercambiar información con el servidor y el cliente. Las rutas funcionan como subdirectorios. Cuando son invocadas, estas tienen la capacidad de ejecutar código JavaScript, mostrar vistas o hacer cambios. Aquí estamos invocando una ruta llamada add. Antes de seguir, iniciamos nuestro servidor MongoDB y nuestro servidor HTTP como ya lo hemos hecho antes. Hacemos una petición a nuestro localhost y visualizamos los cambios que hicimos en el archivo index.exjs. Hago unos ajustes rápidos de la anchura del text area y vemos cómo se ha reflejado la tabla en nuestra vista. Podemos apreciar la diferencia en el estilo al no usar una clase CSS de Bootstrap en el text area. Es un recurso casi necesario para tener una buena apariencia, así que le aplico una clase. Además, creo un placeholder para que el usuario sepa qué información va contenida en ese elemento, similar a los hints de los text boxes que ocupamos cuando desarrollamos aplicaciones móviles. Regresando al tema de las rutas, vamos a crear la ruta add, recordando que estas están almacenadas en el archivo index.js de la carpeta routes y que la única creada hasta el momento es la ruta raíz, especificada por un slash. Copiamos la ruta raíz como plantilla y modificamos su contenido, cambiando la ruta por add y de manera inicial mandando un mensaje indicando que agregamos un dato, así como mostrar en consola el cuerpo de la petición. Hacemos una prueba y al dar clic en el botón agregar, nos manda a otra ruta en donde se refleja nuestro mensaje y en consola vemos el cuerpo de la petición, el cual es el contenido de nuestro formulario. Vamos a requerir nuestro modelo de datos, el cual está almacenado en el archivo task de la carpeta models. Una vez requerido, ya lo podemos usar para darle estructura al cuerpo de la petición. Introducimos un documento de prueba y damos en agregar. Nos manda a la ruta add
y nos indica que ya se ha agregado un dato. En consola observamos que la base de datos ya interpreta esta acción como un intento de guardar un documento en ella, obedeciendo la estructura marcada en el archivo task. Hacemos algunos cambios por medio de procedimientos asíncronos, los cuales nos permiten esperar y asegurarnos que las instrucciones se ejecutan correctamente. Borramos el mensaje de consola, puesto que ya lo estamos utilizando en la constante task, y se utiliza para guardarse con la función save. Regresamos a nuestro navegador, introducimos otro documento de prueba y visualizamos en consola una respuesta 200 del servidor. Los números de estas respuestas tienen un significado constante y pueden ser consultadas fácilmente en internet. En nuestro caso, la respuesta 200 del servidor HTTP significa OK, que no hay errores. Otros muy populares son el 404 y el 403. Aprovechamos para corregir algunos cambios en la manera de utilizar Mongoose. En programación, lo que aprendemos queda fácilmente obsoleto de un año a otro. Tal es el caso de la sintaxis que ocupamos para la conexión con Mongoose. Esto se resuelve fácilmente entrando a la página oficial de Mongoose y copiando las correcciones que el mismo desarrollador nos sugiere para cada una de las advertencias marcadas en la consola. Estas líneas se introducen en el archivo servidor.js, donde se encuentra nuestro código para conectar con la base de datos. Al ir agregándolas, vemos cómo las dos advertencias van desapareciendo una a una. Vamos al navegador a realizar otra prueba. Somos llevados a la ruta add, donde supuestamente nos indica que ya se agregó el documento, pero realmente no sabemos qué está pasando en la base de datos, por lo que entramos a una consola Mongo. Revisamos que exista nuestra base de datos, vemos su colección, observamos sus documentos y podemos ver que solo se están guardando los valores por defecto, el status y su identificador. El título y la descripción no está llegando a la base de datos. Vamos al modelo de datos en el archivo task y verificamos cómo están escritos los campos. Después comparamos con los que están en el contenido del archivo index.js y vemos que por las mayúsculas y los acentos, las palabras no eran exactamente iguales, por lo que al no coincidir, no se guardaba el cuerpo de la petición en la base de datos. Hacemos otra prueba en el navegador y al revisar la base de datos vemos que ahora sí se ha almacenado el documento CBETIS 213, por lo que ya hemos hecho una alta en la base de datos de manera preliminar. Es importante siempre cuidar estos detalles. De manera personal, encontrar este error me llevó algo de tiempo. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado en el centro de cómputo también. Después de descansar la vista un poco, hacemos algunos cambios en la ruta raíz, incorporando un proceso asíncrono que consulte todos los documentos de la base de datos por medio de la función find y mandándolos a la vista en la constante task. Regresamos a dicha vista y le creamos un cuerpo a la tabla, utilizando código JavaScript. Gracias a los snippets de EJS,
para crear un ciclo for que lea el número de documentos existentes y los muestre numerados en el cuerpo de la tabla. Vamos al navegador y al actualizar, vemos que ya se muestra el total de documentos. Sin embargo, cotejamos que coincida con nuestra consola Mongo. Procedemos a encargarnos de la columna título y descripción y ya empezamos a ver los resultados de nuestra aplicación en el servidor. En la columna Operación introduciremos dos botones funcionales y uno de prueba utilizando una clase Bootstrap. Recuerden que toda clase de este framework puede ser consultada en la página oficial. Los botones están diseñados para tener un hipervínculo que dejaremos en blanco, pero que utilizaremos para autorreferenciar nuestras rutas. Regresaremos a nuestra ruta add y la modificamos para que ya no nos muestre un texto, sino que nos regrese de manera instantánea a la ruta raíz, la cual ya estará actualizada con todos los documentos nuevos de la base de datos. Con esto ya hemos hecho una alta de manera correcta. Procedemos a encargarnos de borrar un documento, lo cual se realizará con una ruta llamada delete. Sin embargo, esta recibe un argumento. Este argumento es el identificador del documento que deseamos eliminar. Regresamos a nuestra vista y llenamos el hipervínculo del botón borrar, para que sea este el que nos mande a la ruta delete junto con su ID. Realizamos una consulta en nuestra consola Mongo
para visualizar que el ID es un identificador único e irrepetible que MongoDB crea automáticamente para cada documento que se guarda en la base de datos, de tal manera que podemos hacer referencia a un documento específico, en este caso para borrarlo por medio de él. Vamos al navegador y verificamos que el botón nos lleva a la ruta delete y se muestra el texto en el navegador. Sin embargo, al regresar a raíz manualmente no desaparece el documento presuntamente eliminado. Esto se debe a que todavía no introducimos la función que nos permite borrar el documento, así que modificamos la ruta para añadir el proceso asíncrono que eliminará dicho documento por medio de la función remove. Volvemos al navegador y podemos observar que el botón borrar nos lleva correctamente a la ruta delete, nos regresa instantáneamente a la ruta raíz y se actualiza el contenido de la tabla. De esta manera ya tenemos altas y bajas. Procedemos a editar nuestro modelo de datos en el archivo task.js, ya que no utilizaremos el campo status por cuestiones de tiempo, por lo que también lo eliminaremos de nuestra vista borrando la línea de su botón en el archivo index.ejs. Al visualizar el sitio en el navegador, podemos darnos cuenta que se ha ido, dejando solamente los botones y las funcionalidades que nos competen. El último paso es lograr que el botón editar funcione. Este botón me debe permitir modificar el contenido del documento. Así que comienzo referenciando un hipervínculo en el archivo index.ejs a una ruta que apenas crearemos llamada update, la cual también necesita recibir el ID. Vamos al archivo index.js y añadimos la ruta update. Esta ruta tendrá la característica de generar una vista nueva, así que necesitamos una nueva página que nos permita modificar los valores. Esta vista se llamará update.ejs y por ser vista se creará en la carpeta views junto con index.ejs. Como ya tenemos un formulario que podemos copiar en index.ejs, lo copiamos y lo pegamos en el nuevo archivo update.ejs. Vamos al navegador para visualizar lo que hemos hecho y vemos que cometí el error de no cambiar el nombre de la ruta. Lo hago y volvemos a intentar. Ahora sí, ya obtenemos un formulario. Sin embargo, si lo inspeccionamos, nos damos cuenta que su HTML no tiene ni header ni footer. Pero por suerte lo podemos añadir por medio de los partials que creamos al inicio de la práctica. Esto nos permitirá visualizarlo en el navegador ya con estilo CSS directo desde Bootstrap. Ahora lo que debemos lograr es que el valor del documento al que le di editar aparezca precargado en el input y en el text area cuando entre a la ruta update. Esto lo lograremos introduciéndole un valor por medio de task, tal y como se muestra en el video. Además, aprovechamos para indicarle al formulario que cuando demos clic en su botón, nos mande a una ruta que aún no hemos creado, pero que se llamará edit.
Hacemos una prueba y vemos que me ha faltado un signo de igual en el snippet de JS. Hacemos los cambios y volvemos a probar. Al dar clic en el botón editar, ya se precarga el documento que se desea editar en la ruta update. Sin embargo, al dar clic en actualizar, nos marca error porque no hemos creado la ruta edit todavía, por lo que procedemos a hacerlo. Vamos a nuestro archivo de rutas y creamos la ruta edit, la cual recibirá el ID del documento que se está editando, para actualizarse por medio de un proceso asíncrono con la función update. Ahora sí, redireccionando a la ruta raíz. Hacemos las pruebas necesarias y vemos que hemos culminado con altas, bajas, cambios y consulta de los documentos en la base de datos. Con esto también terminamos al fin la práctica y logramos crear una aplicación CRUD con herramientas reales usando internet. Están al pendiente del próximo quiz.